Muy buenas tardes a toda la audiencia. Nos encontramos aquí en tu podcast favorito, que es el Café Jurídico. Nos encontramos con Melissa y con Maylí, juntamente con mi compañero Rodrigo, que enseguida llega. En este momento vamos a abarcar una temática muy importante, que son los 4 poderes de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El funcionamiento, la composición que tiene cada una de ellas y cuáles son las funciones principales, las autoridades dentro de ellas que administran. Vamos a estar analizando justamente con todos los compañeros que estamos acá, porque es una temática muy importante, y ya que esto también, todos los cuatro órganos son de vital importancia para el funcionamiento y el desarrollo de nuestro país. En este momento nos encontramos con uno de nuestros compañeros, con Rodrigo, que también en este momento nos va a compartir lo que viene a ser las funciones y la composición de uno de los órganos más importantes y principales, se podría decir en este contexto, lo que es el órgano ejecutivo. Rodrigo, un gusto verte. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Sí, Ariel, yo te voy a hablar sobre el órgano ejecutivo. Yo te voy a hablar sobre las funciones del órgano ejecutivo, qué es lo que realiza el órgano ejecutivo. Para empezar, el órgano ejecutivo es el administrador del Estado plurinacional que tenemos aquí en Bolivia. También su objetivo es velar la coordinación de los políticos y la administración del país. Su estructura del órgano ejecutivo es de un presidente, vicepresidente y el órgano y los ¿cómo se dice? Los ministros de gobierno. El cargo del presidente, la función del presidente es forzar. ¿Cómo se da un presidente? Es mediante un voto secreto y libre de las personas, y es donde ahí se da un presidente. El vicepresidente es el que coordina las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Los ministros son los voceros del gobierno, son los que anuncian para las cámaras de diputados, tanto como senadores. Eso te explicaría, esa sería la parte del poder ejecutivo. Pero también sería muy bueno, complementando a todo lo que dices, el órgano ejecutivo también está compuesto por 17 actualmente ministros, ¿no? Que son ministros de Educación, de Medio Ambiente y Agua, ministro de Planificación, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ministro de Deportes, ministro de Salud, ministro de Energías y Hidrocarburos. También es muy, Rodrigo, créeme que es muy importante el órgano ejecutivo, porque son autoridades principales que prácticamente dirigen nuestro país. El presidente es la máxima autoridad en todo caso, que actualmente dirige. Eso sí, como tú lo mencionabas, Rodrigo, y tienes mucha razón, de que el presidente se debe a lo que hace el pueblo, al voto popular, mediante unas elecciones que más rato también vamos a estar compartiendo con Karen sobre lo que es el órgano electoral, que son las funciones también de la misma. Entonces, no, Rodrigo, la verdad, muy interesante, como te decía, lo que es el órgano ejecutivo, porque conlleva muchas responsabilidades, roles para el desarrollo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y la verdad, estamos abarcando temáticas muy importantes con relación a los 4 poderes del Estado, como ya juntamente con nuestro compañero Rodrigo lo había mencionado, lo que es el Poder Ejecutivo. En este momento nos encontramos con nuestra compañera Maylí, que vamos a referirnos, y ella prácticamente se va a referir a lo que es a las personas, a los representantes de cada pueblo, de cada circunscripción, en este caso los senadores y diputados, que engloba lo que es el órgano legislativo. Cabemos señalar de que son las personas encargadas de escuchar las necesidades del pueblo y también plasmarlas tal vez en proyectos, dar beneficios. Maylí, un gusto volver a verte, la verdad, mucho tiempo, y nos agrada tenerte acá. Quisiera que nos expliques también con respecto a lo que es el órgano legislativo, cuáles son los fines, las funciones que tiene esa institución. También, cuál es la composición, ¿no? ¿Cuál es la composición de dicho órgano en nuestro Estado plurinacional de Bolivia? Bueno, gracias, Ariel. El órgano legislativo
consiste en discutir y aprobar las leyes que rigen a todo el Estado boliviano. También se puede decir que las instituciones públicas fiscaliza y controla. También está compuesto por 130 diputados y 36 senadores. Estos se encargan de modificar una ley, de revisar si está bien esta ley o no. Según a los diputados y a los senadores, estas leyes entran en vigor. Sí, la verdad es, Mayli, es una temática muy interesante porque si nos damos de cuenta, y a toda la audiencia, si nos damos de cuenta, en este proceso, ¿no? Este proceso de quizás dictar leyes, plantear leyes o formular leyes, prácticamente primero la Cámara de Diputados las revisa, las analiza, las plantea y sube al legislativo, de ahí ejecutivo, como Rodrigo también nos mencionabas, ejecutivo es el encargado de promulgar, decretar las leyes, porque prácticamente es en el momento en que ya entra en vigencia, ¿no? Mientras esté en Cámara de Diputados, aún todavía puesta en revisión, en legislativa de igual manera, entonces ya cuando ya esté en ejecutiva, ya cualquier ley, cualquier norma, ya entra en vigencia una vez publicado en lo que es en la Gaceta Oficial. De hecho, Mayli es el órgano legislativo, yo creo que es, y como tú lo has indicado, es una institución que cumple un rol muy importante, porque prácticamente se trata de que los diputados son aquellas personas que, como ya les hemos referido, encargados de escuchar las necesidades del pueblo y plantear, ¿no? Cosa que tal vez más adelante vamos a ser críticos con eso, cosa que tal vez en nuestro Estado plurinacional no pasa, ¿no? O sea, prácticamente creo que las autoridades que en un momento elegimos van a tal vez a calentar la silla y levantar la mano de que si están a favor o en contra, ¿no? Entonces tal vez más adelante vamos a hacer esa análisis muy crítica, porque lamentablemente vivimos en una sociedad, vivimos con autoridades pésimas, se podría decir. Pero no vamos a desviarnos del tema. Bueno, y Mary, como te comentaba, la verdad gracias por la temática que usted nos ha brindado. También, Kai, ¿no? Meli, quisiera yo compartirles sobre también uno de los órganos más importantes que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, lo que es el órgano judicial. Nos vamos a remontar, y me gustaría remontarnos a los años, siglos, décadas antiguos, donde la justicia era administrada por personas mayores, ancianos, que tal vez tenían una buena trayectoria, entonces experiencia más que todo, y de alguna manera pues que cualquier problema que había ellos trataban de solucionar de manera justa y equitativa. También si nos vamos un poquito a lo que es la época incaica, incario como algunos lo llaman, en ese momento ya existían algunos funcionarios que administraban la justicia, ya personas que eran encargados netamente de justicia. Pero, y se vive en la actualidad, ¿no? Si ustedes investigan un poco, tal vez tienen conocimiento de que la justicia originaria aún no se la practica. Y de hecho existe una ley, lo que es el deslinde jurisdiccional, es la ley 73, si no me equivoco, que tiene prisión en algunos asuntos originarios, ¿no? Más que todo esto, yo alguna vez tuve la experiencia de estar allá en provincias más suyos con los ponchos rojos. Ellos aplican lo que es la justicia, el deslinde jurisdiccional, lo que es la justicia originaria. Pero en este momento nos vamos a pasar cuáles son las funciones y la composición que tiene el órgano judicial. Como por ejemplo, cada órgano tiene la estructura, como cada quien, como Rodrigo y Maylito lo mencionaste en un momento, las composiciones de la misma. El órgano judicial es el sistema, es el mecanismo encargado de resolver las controversias jurídicas que existen entre las personas y en el Estado, ¿no? También ya sean, esto está conformado también por personas, por colegiados, por particulares, que existen problemas, conflictos, ¿no? Entre ellas la función, como ya había referido, la única y la especial en esta, no la única sino especial de lo que es el órgano judicial, es de impartir la justicia en todo el territorio nacional. Esto conlleva a ser lo que es nuestro país, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Uno también de las funciones que tiene lo que es el órgano judicial es de controlar lo que es la sociedad en conjunto, sacar normas, leyes en favor de la justicia para que se pueda
ejercer de manera oportuna y correcta y transparente y regular, ¿no?, las normativas jurídicas. También vamos a referirnos en este punto muy importante que el órgano judicial es la institución que trabaja bajo los principios de imparcialidad. Las autoridades judiciales tienen que ser imparciales, ¿no? Cualquier situación o problema que haya, no pueden ir a favor porque es su amigo, porque es su familiar, sino que sean imparciales. Inamovilidad, ninguna autoridad judicial puede ser movido de su lugar, ¿no? Principio de responsabilidad, el órgano judicial de hecho se encarga de que las personas que tengan responsabilidades penales, civiles, que más adelante lo voy a detallar con sus características y las composiciones que tienen, es encargado, ¿no?, de sancionar de alguna manera. Y también me gustaría comentarles cuáles son las composiciones, cómo está compuesto, cómo está estructurado lo que es el órgano judicial. En ese entorno, en todo lo que es el órgano judicial, y que también voy a relacionar un poquito con lo que es el órgano ejecutivo, dentro de todo esto existe lo que es el ministro de Justicia, ¿no?, que también tiene prisión de alguna manera. La composición del órgano judicial está dado lo que es dentro de la jurisdicción ordinaria. Entre ellos tenemos lo que es el Consejo de la Magistratura, que son las autoridades máximas dentro de la institución, el Tribunal Supremo de Justicia, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción especializada, jurisdicción jurisdicción indígena originaria campesina, lo que hace rato en un momento les mencionaba. Cabe señalar, Karen, de hecho, que entre esta, digamos, estructura, está pues lo que son las materias de civil, penal, familiar, administrativa, comercial, ya que a menudo también, ¿no?, y es prácticamente en la sociedad se ve en los juzgados, casos familiares, en fiscalías, qué sé yo, en penales, de civiles, de administrativos. Entonces el órgano judicial es pues el encargado de regular toda esa situación. Son las instituciones que, bueno, el órgano judicial está acá, y después son las instituciones que tiene como ramas, se podría decir, ¿no?, lo que es la jurisdicción agroambiental, como por ejemplo tiene que ver mucho con la deforestación, con el medio ambiente. El Consejo de la Magistratura, lo que son, también son encargados de aplicar lo que es la jurisprudencia, y me olvidaba, ¿no?, el órgano judicial también tiene la obligación y la función de aplicar y tomar muy en cuenta lo que es la jurisprudencia. Sabemos que la jurisprudencia son órganos, pero son resoluciones, sentencias dictadas por altos tribunales, entonces son parte de este órgano. Y también más adelante tal vez hagamos una crítica constructiva, tal vez con relación a la justicia, realidad de nuestro país, a la situación actual, porque prácticamente es compleja, es complicado tal vez decir que nuestra justicia, que el órgano judicial es administrada de manera transparente. También me gustaría referirme también a lo que es a la jurisdicción originaria campesina. Aún se practica, ¿no? A pesar de que, como por ejemplo, no tiene tuición en casos como penales, civiles y familiares, ¿no? Entonces no tienen mucha tuición, pero igual se practica, porque también la justicia originaria también tal vez por eso es un principio, porque si bien sabemos lo que es el Amazúa, Mayoya y Amaqueya, ¿no?, son principios básicos para tener una conducta correcta dentro de la sociedad de las personas. Sin más que decir, yo me gusta, y la verdad agradecido que también ustedes me escuchen sobre lo que es el órgano judicial, ya que son instituciones muy importantes para nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y esto también voy a recalcar, retomando con esta presentación, con este podcast, lo que es el Café Jurídico, tu podcast favorito. Quisiéramos en este momento también compartir un momento acá con Karen, que nos visita de tanto tiempo. Espero que te encuentres muy bien y nos alegra tenerte acá. Y como ya habíamos mencionado, ya hemos estado abarcando temáticas que tienen que ver con lo que es el órgano judicial, el órgano ejecutivo y legislativo, que son instituciones que tienen roles fundamentales para el desarrollo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Karen. Gracias, Ariel. Gracias, Mayli. Yo voy a hablar sobre el órgano electoral. El órgano electoral es responsable de administrar, organizar
y ejecutar los procesos electorales y también proclamar sus resultados. La función del órgano electoral como función es convocar a las elecciones generales. También fiscalizar a las organizaciones políticas en los gastos por concepto de propaganda que realizan durante el proceso electoral. Otras de sus funciones también es registrar a las y los votantes a través del empadronamiento permanente y masivo en el país y también en el exterior. Según la Constitución Política del Estado, que indica en el artículo 205 hasta el artículo 208, el órgano electoral está compuesto por 5 instituciones, que son el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales electorales, juzgados electorales, jurados de las mesas de sufragios y también están compuestos estas instituciones. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 vocales, 2 serán de origen indígena, originario, campesino, y el total del Tribunal Supremo Electoral, 3 deben ser mujeres. El Tribunal Departamental Electoral está compuesto por 5 vocales, una debe ser de una nación o pueblo originario campesino. ¿Qué son los juzgados electorales? Son jueces o juezas electorales que en cada departamento son designados por el Tribunal Supremo Electoral. Los jurados de las mesas de sufragio. El jurado electoral es la o el ciudadano o ciudadana que se constituye en su máxima autoridad de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento. ¿De qué se encargan los notarios electorales? Las notarias o notarios cumplen la función de apoyo logístico y operativo para dar fe de las actas electorales. Y de esa manera está constituido el órgano electoral. Y es un gusto compartir con usted, Ariel, y también Mayra. Bueno, gracias Karen. Como ya lo he mencionado, son instituciones y órganos que la verdad cumplen roles fundamentales, siempre lo vamos a llamar de esa manera. En este caso, de lo que es el órgano electoral, que tiene la función de lo que tiene que ver mucho con elecciones, ya lo vivimos en 2020, si ya lo recordamos, ¿no? Las elecciones presidenciales. Entonces, conlleva toda esa responsabilidad, ¿no? Con las elecciones, la elaboración de las papeletas de sufragio, los notarios electorales que cada cierto tiempo están empadronando a las personas que ya van cumpliendo su mayoría de edad. Entonces, por tal caso, nos hacemos esta pregunta, ¿no? A toda la audiencia, y en este podcast, lo que es el Café Jurídico, nos ponemos a analizar tal vez un poco crítico de si existe una separación de los 4 poderes o órganos, como lo vayamos llamando, en nuestro Estado plurinacional de Bolivia en la actualidad. Karen, y te pregunto, ¿no? Aunque es una pregunta tal vez muy retórica, ¿existe para usted, usted cree que existe una separación de poderes como tal? Como ya lo había mencionado, que cada órgano cumple su labor, cumple su rol importante, ¿existe una separación? Yo pienso, mi opinión personal, que no existe una separación de poder. Mayri, contigo, o sea, para usted existe una separación de poderes como tal, como un funcionamiento más transparente, sin la intromisión tal vez de partidos políticos, de pugnas políticas. Al igual que mi compañera, yo pienso que no existe una separación, porque todo va en algo que es entorno. Y sí, la verdad
¿Saben? Es lamentable y vamos a dar nuestro punto de vista crítico como grupo. Lamentablemente no existe una separación de poderes. ¿Por qué? Existe intromisión política, intromisión de personajes políticos, pugnas políticos, en la actualidad con lo que es el órgano judicial. Existe intromisión en el órgano electoral, existe intromisión en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo. ¿Ya? En la actualidad no existe una separación de poderes como debería ser, ¿no? Cada órgano cumpliendo su función labor de manera transparente, de manera igualitaria, de manera imparcial. Lamentablemente nuestra justicia se podría decir catalogada de una de las peores a nivel Latinoamérica. Ahí nos damos de cuenta que no existe una separación. ¿Por qué? Porque hay pugnas políticas, hay personajes políticos que buscan sus intereses personales, fines particulares, se podría decir, del partido, ya sea del azul, del blanco, del celeste o del verde. Entonces, no existe una separación de poderes. Y como ejemplo también podemos tomar en 2019. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las elecciones? Cuando el expresidente Evo Morales cometió un fraude electoral. Eso de alguna manera se ha demostrado. Y ahí nos damos de cuenta que todo ese proceso que se ha ido llevando, ha habido intromisión de parte de lo que es de autoridades electas para que no exista sanción. Lo han tapado, lo han ocultado, lo han desviado los casos. Como por ejemplo la intromisión en lo que es en los casos de Sencata y Sacaba. Caso Hotel Alexandre lo podemos mencionar, ¿no? Años pasados ha habido una matanza, lo que es el caso terrorismo. También vamos a referirnos a los casos como por ejemplo de lo que decía fraude electoral. Ha habido actas que han estado firmadas, papeletas de sufragio ya marcadas. Entonces no ha sido transparente, no ha cumplido la función que debería de cumplir, ¿no? Cada órgano. Y aquellos personajes, diputados que supuestamente son personas que luchan por el pueblo, por la necesidad de los pueblos, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente ellos buscan sus fines personales, caerle al partido o caerle al presidente, como por ejemplo, vulgarmente vamos a llamar al expresidente Evo Morales Ayma, que lamentablemente aún se puede ver la intromisión y no existe una separación de poderes como tal, perdón, de órganos como tal. Siempre ha habido mano sucia dentro de lo que es el órgano judicial, mano sucia dentro de lo que es el tribunal electoral, de lo que es el órgano electoral, de lo que es el legislativo. Mientras el partido tenga más del 2/3, siempre van a hacer las cosas a su antojo. Podemos ver una de las peores leyes, se podría decir, lo que es la ley de oro. Nuestro país va a un déficit, lo que es económico, una inflación económica, pero que como lo han tapado con la ley de oro, intromisión de parte de lo que es el Ejecutivo y algunos personajes que solamente quieren de alguna manera confundir, poner una cortina de humo a la sociedad, al pueblo, al soberano, ¿no? En este caso, para tapar todas las falencias, las intromisiones, y ahí se puede ver claramente que no existe una separación de poderes como tal, y es lamentable. ¿Existe restauración de justicia? Existe. Caso de Fernando Camacho, caso de Yanine Áñez, expresidente de Bolivia. Y yo alguna vez me hice la pregunta, si fue golpe de Estado, entonces ya, que esté Yanine Áñez. Pero si fue fraude, o si fue golpe de Estado, entonces la presidencia de Luis Arce Catacora es ilegal. ¿No ve? Entonces la verdad, en conclusión, nosotros determinamos de que no existe una separación de poderes como tal en nuestro Estado de Plurinación de Bolivia. Existen más que todo intromisiones entre los 4 órganos buscando fines personales, de acuerdo al turno, el partido de turno, que es el gobierno de turno, porque ya que solamente quieren permanecer en el poder, quieren ahí seguir quizás robando, generando más corrupción, qué sé yo, ¿no? Robando económicamente a las personas que cada día trabaja y de alguna manera da su impuesto y apoya de manera económica lo que es el progreso de nuestro país. Bueno, eso sería todo. La verdad, muchas gracias Mayli, Karen, en este podcast, creo que es el Café Jurídico. La verdad, me siento muy agradecido al verlos y la verdad, agradecido también por compartir tal vez algunos conocimientos que cada uno tiene y ha impartido en este momento. Y la verdad, nos vemos en el próximo programa y muchas gracias. Hasta luego.